Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y es interesante lo que mucha gente cree. Y es triste, es lamentable el que todavía el pueblo de Israel siga esperando al Mesías. Su fe está basada, sí, en el Antiguo Testamento. Y precisamente lo que vamos a ver hoy es cómo los profetas hablan de Cristo. Los profetas es nuestro tema el día de hoy, el episodio número 5. Y de ahí nos ayuda a nosotros precisamente para saber quién es Cristo. Estamos contestando la pregunta de qué trata la Biblia, nuestra Biblia. Y no hay contradicción, parece que sí. Para ellos el basarse precisamente en solamente el Antiguo Testamento, pues deberían, si fueran realmente sinceros, deberían, porque todo el Antiguo Testamento, lo que hemos estado viendo, está basado en Cristo. Todo el Antiguo Testamento. Porque Dios está siguiendo una línea y esa línea es Cristo. Por eso hay muchas cosas que no se escribieron. Por eso hay jueces de los cuales ni siquiera se habló, nada más se mencionó, hizo esto, vivió tanto, pero nuestro Dios sigue una línea, y todo va a llegar a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que nosotros estudiemos esta parte de los profetas, entendiendo de lo que tenemos nosotros sobre la Escritura, porque nos ayuda a cada uno a entender el Antiguo Testamento en base a lo que Cristo es. ¿Será importante que dediquemos nosotros el tiempo para su estudio? Ciertamente lo es, ya que no solo nosotros lo podemos considerar como importante, sino hasta los mismos escritores bíblicos. El apóstol Pablo, por ejemplo, le decía a su joven aprendiz, a Timoteo, él hablando precisamente de las escrituras, le decía en la segunda carta a Timoteo, la segunda carta de que le escribe, y le da una razón del por qué es importante que nosotros estudiemos las escrituras, porque es importante que las tomemos en cuenta, y sobre todo dentro de las escrituras están los profetas. De alguna manera, para los judíos, no a todos se les daba la oportunidad o la bendición de llegar a estudiar las profecías. Normalmente se escogía al mejor del mejor del mejor, porque ellos pues llegan un momento en que todos se aprenden el Pentateuco. Eso es vital, es la base. Todos se tienen que aprender el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley. Pero después de ello, sacan al mejor de ahí y entonces le empiezan a hablar acerca de la historia. Y entonces hay varios grupos, sacan los mejores, se los llevan, les enseñan, y luego de ahí sacan a los mejores para enseñarles poesía y los salmos. Y después sacan al mejor para enseñarle profecía. Entonces no todos llegaban hasta este punto. Nosotros ya pues tenemos la bendición porque las tenemos. ¿Pero por qué? Y entonces decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales le dice te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Importante, o dato importante, el hecho de que el apóstol Pablo le dijera que es importante escudriñar las escrituras. Cuando el apóstol Pablo habla de las escrituras, él está diciendo del Antiguo Testamento, ¿sí? Nosotros ya le llamamos Sagradas Escrituras a toda nuestra Biblia, pero cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo del Antiguo Testamento. Entonces, nada más vayamos viendo o considerando que aún el apóstol Pablo le decía, las escrituras te pueden enseñar para, y entonces el punto importante, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este punto que el apóstol Pablo toma o toca con Timoteo, le dice que le va a traer luz para que pueda comprobar todo lo que está sucediendo en un momento crucial en cuanto al evangelio. Ya que hay que recordar que hasta esos momentos todavía no se tenía el Nuevo Testamento completo, no estaban las cartas, no estaban pues los evangelios completos, no se había escrito ni siquiera el Apocalipsis, entonces no tenían lo que nosotros tenemos. Pero aún así, con lo que se tenía, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú puedes llegar a la fe que es en Cristo Jesús. Entonces será importante para cada uno de nosotros estudiar las escrituras y sobre todo las profecías. Sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Uno, porque encontramos evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Uno de los argumentos más poderosos que existe para demostrar que la Biblia es inspirada por Dios tiene que ver precisamente con el cumplimiento de las profecías. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe la segunda carta, el apóstol Pedro escribe la segunda carta en el capítulo 1, en el verso 19. Él decía, tenemos también, dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Las profecías muestran un conocimiento del futuro y por ende pues es superior al que pueda tener el ser humano. Por lo que aunque la Biblia fue escrita por hombres, el contenido de ella no procede del corazón ni del conocimiento. Esto procede precisamente de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía ahí en la segunda carta que él escribe, capítulo 1, verso 21, porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De alguna manera hay que recordar el profeta que quiso maldecir al pueblo de Israel y no pudo. ¿Por qué? Porque aun cuando él le pagaron para que fuera, no pudo maldecir. Cuando él quiso pronunciar una maldición que salió bendición. Porque nunca ha sido una profecía de parte de Dios que no se contradice, que se cumple, nunca ha sido traída por voluntad humana. El hombre puede disvariar y puede hacer profecías de todo lo que se quiera imaginar, pero tiene que tener un cumplimiento. Si no hay cumplimiento, entonces la profecía es falsa. Por eso a nosotros, de alguna manera, los profetas podemos encontrar en ellos la evidencia de que todo esto procede de Dios. Un ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura lo podemos encontrar en una profecía de Isaías con respecto a Ciro el Grande,
o Ciro II. El profeta Isaías habla en el capítulo 44, en el verso 28, y el capítulo 45, verso 1, hablando precisamente, estaba hablando sobre el fundamento del templo y la reconstrucción de Jerusalén, pero el profeta habla de un rey que vendría, primero mencionándolo por su nombre, y entonces el profeta Isaías habla de estas cosas acerca de Jerusalén, su destrucción, y cómo un hombre va a venir y va a dar oportunidad de que pueda restablecerse. Pero esto se habló cuando Isaías pues estaba todavía ahí, el templo todavía estaba de pie. Así es que mucho tiempo después vino Babilonia y entonces destruye Jerusalén en el 586 aproximadamente antes de Cristo. Y después entonces vienen lo que son los persas, toman Babilonia en el 539 y poco tiempo después este rey persa, Ciro, da oportunidad de que se reconstruya el templo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 160 años desde que el profeta Isaías proclamó y dijo la destrucción de Jerusalén y que un hombre permitiría que se reconstruyera, y hasta da el nombre de Ciro. Podemos ver que la profecía se cumple exactamente como se dijo. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento histórico. Y en cada caso nosotros encontramos un testimonio de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué es importante? Porque de ella nosotros también podemos aprender acerca del Evangelio. Por eso es importante que podamos aprender acerca de las profecías, porque la gran mayoría de las profecías, y sobre todo Isaías, al cual se le llama o se le menciona o se le conoce como el profeta mesiánico, porque él tiene gran cantidad de profecías acerca del Cristo o del Mesías. Así es que podemos nosotros aprender acerca del Evangelio a través de las profecías, a través de los profetas. Porque el Evangelio que predicamos fue antes anunciado por los profetas, fue anunciado por los apóstoles. Así que, pues como todo buen predicador en el primer siglo, pues tenían que usar las escrituras, las cuales pues escribieron los profetas anunciando el Evangelio. Y por eso nosotros podemos ver cómo un hombre podía hacerlo. Apolos y Priscila eran personas que eran poderosos en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Y con eso estaban demostrando que Jesús era el Cristo. Y por eso se dice aquí en Hechos capítulo 17, el verso 3, y dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, el apóstol Pablo, es el Cristo. Entonces, cuando los cristianos en Corinto estaban pues adulterando, tergiversando el evangelio, afirmando que los muertos no resucitaban, por eso Pablo les enseña acerca de ella conforme a las escrituras. Otra vez, recuerden, cuando se habla de escrituras en las cartas, en los evangelios,
Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 4, porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Esto está haciendo una alusión a que lo aprendió del Antiguo Testamento. ¿Qué aprendió? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué se menciona dos veces? Porque son dos pasajes que el apóstol Pablo toma. Son dos profecías. La primera es, el profeta Isaías, capítulo 53. Podemos ver desde el verso 5 hasta el 12, pero pues no vamos a leerlo. Sabemos el capítulo 53 de Isaías. Pero una de las cosas que nosotros podemos considerar en esta parte es cómo se dice precisamente que tenía que morir. Y fue contado, dice, pero primero él tenía que morir. Derramó su vida hasta la muerte. Por eso el apóstol Pablo al principio dijo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque Isaías en el capítulo 53 no lo muestra. Y luego añade, para completar el evangelio, en el verso 4, y que resucitó, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué escritura es esta? Oseas capítulo 6, verso 2. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esa es otra de las profecías en cuanto a que Cristo resucitaría al tercer día. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 15, por eso él dice, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Oseas, ¿sí? Oseas capítulo 6, verso 2. ¿Por qué es importante entonces estudiar las profecías? Porque también nos dan testimonio acerca de Cristo. Y esto pues es una de las cosas que más nos ayudan a nosotros para poder ayudarle a la gente a entender acerca de que Jesús es el Cristo. De hecho, el mismo Señor dijo, ahí en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Del Antiguo Testamento. Porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Ojo, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Entonces, en las profecías podemos encontrar el testimonio acerca de Jesús, el Cristo. Apolos, por eso les mencionaba, era uno de los que usaba las Escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. Dice la Escritura, ahí en Hechos capítulo 18, verso 28, dice, porque con gran vehemencia refutaba, dice, públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. Así es que aparte de los que dicen el resto de los libros del Antiguo Testamento sobre Cristo, en los escritos que nosotros tenemos en los profetas encontramos mucha evidencia con respecto a Jesús como el Mesías. Así es que es importante que lo vayan teniendo, porque pues lo van a usar en algún momento. Voy a pasar los 4 primeros.
En Isaías capítulo 9, verso 7 se dice que Mesías descendería de David. Y ahí tenemos las citas donde Cristo lo comprueba o lo ratifica. Mateo 1, Mateo 6, Mateo 1, versos 1, 6 al 16, Mateo 9, 27, Hechos 13, 22, 23, Romanos 1, 3, Romanos 15, 8, verso 12 también, Lucas 1, 31 al 33. También tenemos la profecía acerca de que Cristo nacería en Belén, Miqueas capítulo 5, verso 2, y podemos ver la comprobación en Lucas capítulo 2, versos del 4 al 11, y Juan capítulo 7, verso 42. Isaías capítulo 7, verso 14 dice que nacería de una virgen, y podemos comprobarlo con Mateo capítulo 1, verso 18 al 23, Lucas 1, 30 al 35. En Jeremías capítulo 31, verso 15 se habla de la matanza de los niños. Y esto pues lo podemos comprobar como un hecho histórico también, ahí en Mateo capítulo 2, versos 16 al 18. Son muchas citas, bueno, por eso los puse así medio salteadas. Espero que se vean. Nos quedamos Malaquías capítulo 3, verso 1. 4, 5 y también Isaías 43 se habla de quién le prepararía el camino al Señor. Sabemos que se profetizó acerca de Juan el Bautista y pues podemos ver cómo se hace mención en Mateo 3 del 1 al 3, 11 del 10 al 14, 17 del 10 al 13, Lucas 1, 17 y 76, capítulo 3 versos del 3 al 6 y capítulo 7 verso 27, y Juan capítulo 1, verso 20 al 23, 3, capítulo 3, versos 25 al 28, y Hechos 13, 24 y 19, 4. Oseas habla en el capítulo 11, en el verso 1, acerca de la huida a Egipto cuando salen precisamente por la matanza de los niños, y podemos ver la comprobación o corroborar en Mateo capítulo 2, verso 15. Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, habla sobre su ministerio. Y nos habla ahí en Lucas capítulo 4, verso 18 al 21. Isaías capítulo 9, versos del 1 al 2, se habla de la luz que vino a los de Neftalí y Zabulón. Y esto se profetizó o se estableció como una profecía y tiene su cumplimiento precisamente cuando escribe Mateo el Evangelio en el capítulo 4, versos 13 al 16. De hecho, el evangelista Mateo hace referencia a ello. Isaías capítulo, ya vámonos a la siguiente. Isaías capítulo 53, verso 4, dice que o nos habla sobre la labor que el Señor hizo con los enfermos durante su ministerio. Y tenemos muchísimas citas. Yo nada más agarré una, pero cada sanidad que hizo el Señor, pues ahí se puede comprobar que su ministerio evocaba o estaban pues dentro de ellos los enfermos. De hecho, cuando el Señor está en su tierra y que se le da el rollo de Isaías y que dice el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado o me ha ungido para sanar a los enfermos, para curarlos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año del Señor. Esa era una de las partes también en donde pues Cristo dejó ver, los judíos por eso lo querían linchar, lo llevaron a la peña y ya mérito lo tiran, pero dice la escritura que él pasó en medio de ellos y se desapareció. Bueno, ya no lo vieron más. Pero a fin de cuentas, su ministerio estaba, parte de su ministerio estaba enfocado precisamente a curar, ayudar a la enfermedad, para dar testimonio acerca de el ministerio de nuestro Señor. Isaías capítulo 53, verso 1, se habla también de los que no creyeron, pues hubo mucha gente, aún hasta sus mismos hermanos. Y podemos verlo ahí en Juan capítulo 12, versos 37, 38, Romanos capítulo 10,
versos 11 y 16. Isaías capítulo 42, versos 1 al 4. El Señor no tenía pretensión de hacer ninguna guerra, aunque la gente, algunos judíos y aún sus propios apóstoles querían que el Señor viniera trayendo guerra contra los romanos. Ese es un error, lamentablemente nunca lo entendieron, pero bueno, el Señor se los explicó de una y de otra manera y nunca entendieron. Zacarías capítulo 9, verso 9, leemos acerca de la entrada triunfal y pues tenemos ahí la comprobación en Mateo 21, 1 al 9, Marcos 11 del 7 al 11, Lucas 19, 28 al 38 y Juan capítulo 12, versos del 12 al 15. A veces la gente dice, pues son los evangelios, pues ellos tenían que, como que, vamos a escribir ahora de la entrada triunfal, ¿no? Porque pues tenemos que ir, pero hay que recordar que ni siquiera ellos estaban juntos cuando se escribieron. No estaban los 12 sentados y vamos a escribir, ahora porque ni siquiera Marcos y Lucas ni siquiera eran apóstoles. Todo esto son datos que nosotros tenemos ya recabados y que podemos ir en los 4 evangelios, pero todos escribieron en tiempos diferentes. Marcos muy probablemente se escribió en el año 50, 56, contra Juan, que se escribe en el año 90, 95. Y estaban en lugares diferentes. Entonces, hay mucho que ayudar a la gente a entender en cuanto a las escrituras. Isaías capítulo 28, verso 16 y capítulo 53, verso 3, nos habla acerca precisamente de lo que veíamos, de que Cristo sería rechazado siendo esta piedra angular. Y lo tenemos ahí en Mateo capítulo 21, verso 42, 45 y 46, y Hechos 3, 14, capítulo 4, verso 11, y Primera de Pedro capítulo 2, verso 7. Isaías de 8, versos 14 y 15, que él sería la piedra de tropiezo para muchos, y lo vemos ahí en Lucas capítulo 20, versos 17 y 18, y Romanos capítulo 9, versos 31 al 33. Zacarías 11, 12, habla acerca del ser vendido. Sería traicionado por 30 piezas de plata. Y pues lo podemos ver ahí en Mateo 26, 15, 27 del 3 al 10 y Marcos 14, 10 y 11. Zacarías 13, 7 dice que los discípulos serían esparcidos. Y lo podemos ver ahí en Mateo 26, 31 y 56 y Juan 16, 32. Nada más son algunas de las que van sobre la línea de Cristo, ¿sí? Porque profecías hay muchísimas, nada más que yo tomé las más importantes que van en consideración a lo que Cristo cumplió. Y nada más, yo siempre he preguntado, aun cuando la gente pueda decir, estaba en la cruz, bueno, él dijo, tengo que cumplir esa profecía de que el Mesías pediría de beber, ¿no? Y pues, me acordé, tengo sed, y ya le dieron, y ya cumplió la profecía. Así lo piensan, aunque parece chusco, pero sí, la gente dice, es que él sabía las profecías y por eso hizo esto, por eso dijo lo otro. Ok, nada más que me digan, ¿cómo le hizo para nacer de una virgen? Digo, porque pues tenía que, ¿no? Nacer de una virgen, es parte de una profecía. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir ayudándole a la gente a entender que el Señor no es de que, tengo que cumplir esto y tengo que decirlo. Él la sabía, él sabía su historia, porque estaba establecido ya.
¿sí? Entonces hay muchas profecías acerca de él. Por eso están viendo que hablamos mucho de Isaías. Por eso es considerado o mencionado como el profeta mesiánico. ¿Sí? Isaías capítulo 53, verso 8, dice que fue juzgado y condenado. Mateo capítulo 26, versos 55 al 68, 27, 1 y 2, 11 y 26. Isaías capítulo 53, verso 7, dice que él se mantendría en silencio ante sus detractores y acusadores. Y pues lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 27, versos 12 al 14. Isaías capítulo 50, verso 6 y Miqueas capítulo 5, verso 1, dice que lo golpearían, lo escupirían. Otra vez también les dijo, escúpanme para que se cumpla la profecía. Es ilógico, pero bueno. Podemos ver ahí su veracidad en Mateo capítulo 26, versos 55 y 56, 27, 38 y Lucas 22, 37. Isaías capítulo 53, 12, contado con los pecadores, y tenemos ahí sus citas donde podemos verlo. Mateo 26, versos 55 y 56, 27 a 38 y Lucas 22, 37. Si me equivoqué en algunas, díganmelas y las corregimos, porque en verdad que yo estaba viendo y a veces ya se me cuatrapeaban las citas. Así es que compruébenlas, véanlas y me dicen si me equivoqué en alguna. Ya ustedes van a tener más chance y tiempo de poderlas analizar mejor. Isaías 53:5 y Zacarías 12:10 sería traspasado. Otra vez les dijo, ay, aquí metan la lanza aquí. Es ilógico. Mateo capítulo 27, verso 49, Juan 19, 34, 37 y Apocalipsis 1, 7. Isaías capítulo 53, versos 5, 8 y 11 al 12 dice que muere para darnos salvación. Y bueno, pues ahí están todas las citas. Mateo 20, 28, Juan 1, 29, Romanos 3, 24, 4, 25, 1 Corintios 15, 3, Hebreos 9, 12 al 15, 1 de Pedro 2, 24 y 1 de Juan 2, 2. Isaías capítulo 53, verso 9, fue enterrado entre los ricos. Mateo 27, 57 al 60 y Juan 19, 38 al 42. Y le dijo a José de Arimatea, hey, entiérrame ahí donde pues tú tienes, ¿no? Tú tienes dinero y pues ahí yo quiero ser enterrado, seguramente. ¿Sí? Y pues Jonás capítulo 1, verso 17 y capítulo 2, verso 10, donde pasaría 3 días en la tumba y después resucitaría. Y ahí están las citas, Mateo 12, 39, verso 40, 16, 21, 17, 23, 27, 64, 28 del 1 al 7, Hechos 10, 40 y 1 Corintios del 3 al 8. Esto más o menos es la vida así rápidamente en profecías, ¿sí? De nuestro Señor Jesús. Él también con sus palabras también comprobó muchas también de las profecías, pero estas dentro de su vida son las poquitas que podemos rescatar, son muchísimas profecías, pero a fin de cuentas podemos ver cómo el Señor fue cumpliendo cada una de todas estas profecías de tal manera de que Él pudiera decir quién es Él. ¿Sí? Y de alguna manera pues nos ayuda a nosotros, porque también las profecías pues nos proveen a nosotros de enseñanza práctica para nuestro crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que las escrituras son útiles, porque nos enseñan,
nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen en justicia. Y de alguna manera las profecías no son la excepción, porque los profetas nos ayudan a nosotros. Primero, pues exhortaban al pueblo en cuando no eran fieles al Señor, cuando no les servían de corazón, pues los profetas los trataban de regresar, aunque muchas de las veces no les hacían caso, los tiraban a cisternas como a Jeremías, pero a fin de cuentas ellos tenían que cumplir con el propósito para el cual fueron llamados. También pues ellos advertían de los peligros que traen el hecho de no ser obedientes a Dios. También pues ellos alentaban al creyente a buscar la fidelidad de Dios. Ellos también daban confianza o impartían esa confianza, ese ánimo para que siguieran dejando su fe, su confianza en Dios. También ellos mostraban la seguridad de que existe o que la palabra venía de Dios en ellos, porque ellos eran la prueba viva de la palabra de Dios, porque pues ellos tenían que pronunciarla, y además también, bueno, pues a veces sentencias, a veces promesas, ¿no? Y pues ellos mismos también nos presentaban ejemplos sumamente ilustrativos con respecto a la santidad de Dios, la bondad, pero también pues su ira, su justicia y bueno, sobre todo su amor. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros, el Antiguo Testamento, a poder ir viendo acerca de las profecías, que todas y cada una de ellas tenían siempre un propósito, y esto es para nosotros, para la humanidad. En su momento las profecías llegaban a quien iban dirigidas, pero también nos ayudan a nosotros a conocer a Dios. ¿Cómo piensa? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Hacia dónde quiere que nosotros caminemos? Y de alguna manera pues estábamos viendo acerca sus profetas, y eran considerados o llamados de diferentes nombres. Pero pues antes de entrar, ¿qué es un profeta? Y un profeta, según lo que nosotros podemos ver en la escritura, viene del latín profeta y del griego profetes, que significa pues alguien que habla en nombre de un Dios e interpreta su voluntad o su deseo, y que es externada hacia los hombres. Así es que la función principal del profeta era el de ser, pues de alguna manera, portavoz, porque era un medio por donde se revelaba la voluntad. Podemos decir que aparte de ser la voz de Dios para el pueblo, tenía también la función a veces de orar por el pueblo, de interceder por el pueblo. Y podemos ver un pasaje ahí en Génesis capítulo 20, verso 7. Dice la escritura: ahora pues devuelve la mujer a su marido, le decía Dios a Abimelech, porque es profeta, refiriéndose a Abraham. Y luego dice: y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, entonces dice: sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech, ¿qué es lo que hizo? Pues le devolvió a Sara, cuando él dijo que es mi hermana. Lo mismo que había pasado con Faraón. Así es que no solo traían la palabra de Dios, sino que también pues buscaban el regresar la vista del pueblo hacia Dios. Por eso, de alguna manera, el profeta pues tenía varias funciones. Hablar de parte de Dios, su oficio pues era proclamar su palabra, y de igual manera que los pastores, quienes predican la palabra, ellos también tenían esa consistencia
de seguir una y otra vez anunciando lo que Dios quería, deseaba para su pueblo. A veces predecían el futuro, a veces era algo próximo o algo en ese momento. A veces la gente siempre piensa, un profeta, alguien que predice el futuro. Pero a veces nada más era llevar un mensaje y ya. Por eso, de alguna manera, pues al profeta se le conocía así, como el portavoz de Dios. Alguien que solamente lleva un mensaje. Un ejemplo de la relación entre Dios y el profeta lo podemos ver en el caso de Moisés y Aarón, ahí en Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16, donde decíamos cómo Moisés fue un profeta precisamente por lo que dice Dios. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, pues más o menos Dios nos estaba mostrando lo que significa que iba a ser un profeta. Porque el profeta es llamado a comunicar la palabra de Dios al pueblo, tal como Dios la pide o la externa. Éxodo capítulo 7, versos 1 y 2, dice la escritura, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, era parte de su labor el llevar, el ser una portavoz, pero también se les llamó de otros tipos de nombres o formas. Uno de los más usuales, aunque no normalmente ya no llegó para nosotros, era el título de vidente. De hecho, el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9, dice el profeta, antiguamente en Israel, dice, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, nos muestra precisamente que antes de ser llamado profeta, se le llamaba vidente. Y enfatiza el hecho de que la persona veía en visión lo que necesitaba pues la persona en su momento que estaba consultando al vidente, y esto pues era obra de Dios. También tenían otros nombres los profetas. Nos ayuda mostrándonos esta palabra de vidente. Y decía cómo son dos palabras específicas, la Roe, Chosel y Naví, y ayudaban precisamente a ver el pasado, presente y futuro. Esta era parte de lo que Dios disponía, de lo que en su momento fueron los profetas o los videntes, que así eran conocidos. Ya después, pues también habían otros nombres con los cuales se les llamaba, y en este caso, otro de ellos, de los nombres que se les daba, eran los atalayas. Y esta parte se le atribuye a aquellas personas que se dedicaban a vigilar y proteger a las ciudades. En los tiempos bíblicos se usaba esta figura del atalaya para aquellos que cuidaban las viñas y los huertos. Y en términos bíblicos, metafóricamente hablando, se refiere precisamente a los que vigilan la fe y las buenas acciones. Y normalmente los profetas era lo que hacían. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el profeta Natán.
cuando David peca con Betsabé, Natán es enviado y le cuenta la historia de la ovejita, y cuando el rey se enoja y dice: aquel hombre que mató a la ovejita es digno de muerte, y Natán le dice: pues ese hombre eres tú. O también Isaías, cuando fue con el profeta Ezequías y le dice: Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y ya, era el mensaje. Isaías se fue, y dice la escritura que apenas iba saliendo todavía a medio patio, y Ezequías ya había orado y le dice: acuérdate que he andado en tus caminos, que he hecho lo recto delante de tus ojos. Y entonces dice la escritura, vino palabra a Isaías y le dice: regrésate. Y se regresa y le dice: tus palabras han sido escuchadas, así es que pues el Señor te añade 15 años más. Entonces, pues de alguna manera también ellos estaban en esa labor de vigilar a los hombres de Dios. A muchos otros les hablaron y pues tiraban el consejo por un lado y hacían lo que querían. Y por eso se les llamaba pues atalayas, o también mensajeros de Jehová, o hombres de Dios, hombres del Espíritu. Entonces nosotros podemos ver cómo de alguna manera pues siempre había alguien en específico, y me llamó mucho la atención cómo Moisés era llamado profeta, aunque siendo un guía, siendo alguien que llevaba a su pueblo, pero también era considerado alguien que cuidaba la fe, alguien que guiaba a su pueblo, alguien que trataba de ayudar para que el pueblo estuviera bien delante de Dios. Moisés oró por su pueblo, Moisés abogó por su pueblo. Entonces era un modelo de profeta que pues valía la pena aún para el pueblo cuidarlo, aunque pues muchas de las veces no fue así. Deuteronomio capítulo 18, versos del 15 al 8, al 18, nos habla algo acerca de ello. Y decía: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, de ahí es donde ayudaba a mostrar cómo Moisés sería ese profeta, ese guía, ese, como dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo: las escrituras nos ayudan para redarguir, para corregir en justicia. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré. Así es que se estaba hablando precisamente de que Moisés sería como un tipo profeta. Cuando ellos hablaban, tienen algunas formas en cómo expresar la voluntad de Dios. Había diferentes formas en cómo Dios daba respuesta. Y por eso es importante que podamos ver cómo los profetas hablaban de diferente forma. ¿Por qué? Porque a veces era para castigo, a veces era como juicio, a veces era para transmitir nada más un mensaje. Entonces, por eso hay diferentes formas que podemos ver en la Escritura. Podemos ver el litigio, podemos ver los hay, y podemos ver profecías de promesa. Son los tres tipos que, pues de alguna manera, podemos encontrar en las Escrituras, y los cuales pues vamos a ver la siguiente semana. Hasta aquí le vamos a dejar, para que podamos ver cómo Dios siempre tiene una forma de hablar, de dirigirse a su pueblo, a su nación, de acuerdo a la necesidad. Entonces, pues Dios siempre, como dijo el escritor a los Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Y eso lo podemos comprobar precisamente a través de ver el Antiguo Testamento, que Dios habló a su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre
ha tenido ese deseo, esa importancia para él de que vuelvan siempre a su camino. Dios les bendiga, dejo el lugar.